con mucha atención al diputado Guione y ojalá que estas cuestiones algún día las charlemos en profundidad. Pero muchísimas gracias. Vamos con la manifestación que habíamos dicho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que quieran los senadores. Bueno, le vamos a pedir a nuestro amigo Traferri que se apure como para resolver esto. Pero bueno, vamos con esto. Nosotros decidimos esta cuestión siempre de las manifestaciones también vinculadas a la historia, señor presidente, porque el almanaque generalmente es una ventanita que nos expresa que el pasado está abierto siempre de dos maneras, por pesadillas impuestas y por el otro lado por sueños colectivos inconclusos. Hoy se cumple un aniversario muy interesante, pero que tiene que ver también con la falsificación histórica. Hoy dicen que nació José Francisco de San Martín, 25 de febrero de 1778. Pero es muy curiosa la fecha, porque la que está realmente anotada es una de sus hermanas, Josefa, que nació en mayo de 1778. Hay algo que no anda. Del mismo vientre no pudieron surgir dos chicos en menos de 3 meses. Hay algo que no anda. José Francisco de San Martín no tiene en realidad inscripción oficial, registro oficial, que en ese momento justamente se hacía en Yapeyú, donde estaban las misiones correntinas, porque hubo un incendio a finales del siglo XIX, entonces se perdieron todas esas. Y la que quedó fue la de Josefa, que decía mayo de 1778. El inventor de la historia oficial argentina, el que todavía subsiste en algunos viejos billetes de 2 pesos, Bartolomé Mitre, dice que esa es la fecha oficial del nacimiento de San Martín, y como la década infame se inició con el golpe del 30, la década infame lo que generó, entre otras cosas, prohibió debatir sobre los próceres. Es decir, había una sola versión de la historia, esa era la historia oficial, y el hijo del mitrismo, el Villiquen, nos impuso esta idea de que San Martín el 25 de febrero de 1778 había nacido. La historia oficial, contada de esa manera e incluso con legislación. Pero lo cierto es que José Francisco de San Martín, de acuerdo a los distintos estudios, pudo haber sido incluso hijo de una india guaraní, Rosa Guarú, del cual hay muchísimos registros, e incluso un historiador, Hugo Chumbita, ha pedido los registros de la posibilidad de hacer análisis de ADN sobre los restos de San Martín para saber si nació de Rosa Guarú. Pero lo cierto es que San Martín, el 25 de diciembre de 1778, según la historia oficial, inició esta aventura cósmica maravillosa e irrepetible que es la vida, y se terminó convirtiendo en una síntesis individual de un sueño colectivo inconcluso. La historia de San Martín forma parte también de esos misterios de la historia oficial. Alguna vez nos dijeron, porque lo dijo Mitre, porque lo dijo el Villiquen, que San Martín escuchó el llamado de la patria y volvió presuroso a prestarse para la revolución. En San Martín, en realidad, lo que vivía era una conciencia política de ser un liberal del siglo XIX, en donde la lucha contra la monarquía española se podía continuar en las tierras hispanoamericanas, las tierras que la corona española tenía aquí en América. Por eso seguía la revolución contra la corona aquí, en tierras americanas. Y allí se convirtió realmente en un hombre que fue la síntesis de una expresión extraordinaria, de un gran sueño colectivo inconcluso. En estos días en donde también estuvimos muy cerquita del combate de San Lorenzo, del 3 de febrero de 1813, siempre nosotros contamos que los españoles venían al grito ¡Viva el Rey! ¿Qué gritaban los nuestros? Los nuestros gritaban ¡Viva la Revolución! ¿De dónde habían sacado este grito los nuestros? La revolución era la que le había enseñado un sacerdote, en aquel momento el cura Navarro, que era un cura artiguista, y era un cura que había agarrado las armas, porque él decía, el espíritu cristiano va en contra de los mercaderes del templo, y por lo tanto yo, como sacerdote, tengo que estar junto a los míos, tomando las armas en contra de los opresores. Una manera de teología, una teología de liberación. Lo cierto es que aquel 3 de febrero de 1813 San Martín empieza con el primer ejército popular latinoamericano en armas, aquello que va a ser el Ejército de los Andes.
La historia oficial nos va a mentir también en una canción, aquello de la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó, diciendo que cuando triste la patria esclavizada, con valor los Andes escaló. Mentira. La bandera de los Andes jamás escaló, mejor dicho, la bandera argentina jamás escaló los Andes. La bandera del ejército de los Andes era un ejército popular latinoamericano en operaciones que no fue la bandera de Belgrano, fue otra, porque estaba resumiendo allí los intereses de pueblos sudamericanos que estaban detrás de este líder fantástico. En estos días, en donde tanto se ha discutido sobre si discutimos la hidrovía o el río Paraná, señor presidente, a mí me gusta decir que tenemos que descolonizar la cabeza. Le pusimos el término de hidrovía porque eso nos pusieron los gerentes de fábrica, los gerentes de las empresas que en los años 90 privatizaron el río Paraná. Lo que estamos discutiendo es quién se queda con las riquezas que pasan por el río Paraná. En estos días se nos dice, una vez más, como pasó en los años 90, que no tiene sentido hablar de soberanía, que no tiene sentido pensar que las riquezas argentinas deben quedar para los argentinos, que no tiene sentido pensar que las riquezas santafesinas deben quedar para los santafesinos. Con absoluta modestia, pero con firmeza, me opongo a esa idea. Ayer el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos sacó como balance de las exportaciones por las aduanas santafesinas que el año pasado se exportaron 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Yo me tomé, como siempre, como manía, multiplicar eso por el valor del dólar que estaba ayer. El valor que estaba el dólar ayer, el oficial por lo menos, era 89 pesos con 67. Lo multipliqué y eso da 1.000.000.000, con B larga, 976.954 millones de pesos. Es decir, casi 4 veces el presupuesto de la provincia de Santa Fe para este año. ¿Cuánto le queda a las familias santafesinas, al pueblo santafesino, de lo que se va por los puertos del río Paraná, que es propiedad inalienable, como bien común de todos los pueblos que hace 3.000 años vienen pariendo vida alrededor del Paraná? ¿Cuánto le quedó por ingresos brutos a las exportaciones? 0 pesos. Federalismo de pacotilla, federalismo virtual. Esto tiene que ver porque el país unitario que somos, desde 1991 nos impusieron a las provincias que nosotros no podemos cobrarle ingresos brutos a las exportadoras. Entonces, por lo tanto, nos tenemos que subordinar a que simplemente el Estado tiene que ganarle mucho dinero a las empresas que tienen, entre otras cosas, la explotación de los bienes comunes como el río Paraná. No, estamos en contra. Pero sugerimos entonces, como se dijo en su primer momento, que haya una empresa nacional que controle el dragado y balizamiento del Paraná, que haya una empresa nacional que se quede ahora con los puertos, porque ahora vencen también la concesión de los puertos sobre el río Paraná y sobre el litoral marítimo argentino. No, es imposible, es imposible. Y ahí entonces cuando viene el fantasma del cumpleañero de hoy. Imagínense enero de 1817. 5.000 pibes de menos de 25 años componen el ejército de los Andes. No tiene un peso para pagarle a ninguno de los 5.000 y sin embargo los contagia de la idea de que poniendo el cuerpo y seguramente perdiendo la vida podían ser libres. Y ser libres significaba que se iban a quedar en ese lugar y decidir qué hacer con la riqueza de ese lugar, ellos. Y los pibes le creen, porque San Martín es algo más que un general, es un fenomenal líder político de masas. Y se cruzan las montañas más altas del mundo en tiempo récord. Pibes de 5.000, pibes que son 5.000 y que son de menos de 25 años le hacen caso y van a morir y van a defender la idea de la libertad, pero quedarse con esa libertad para tener la libertad necesaria para hacer de la riqueza que sale de ese lugar su propia riqueza. Le deben haber dicho a San Martín 1000 veces: no, José, negocie con los españoles, negocie con los chilenos, negocie con los europeos.
Olvídese de la soberanía. ¿Cómo va a cruzar las montañas más altas de la tierra si lo único que tiene garantizado es una pelea que lo puede llevar a la muerte? Por eso hoy, un aniversario más del cumpleaños oficial de José Francisco de San Martín, viene bien pensar que podríamos nosotros también cruzar otras cordilleras. La cordillera de la resignación, la cordillera de la comodidad, la cordillera de la facilidad, la cordillera de creer que lo imposible efectivamente no se puede modificar. San Martín no creyó en eso. Simplemente fue la expresión de un sueño colectivo en movimiento, como hoy nos pasa cuando algunos de nosotros decimos que recuperar el río Paraná puede ser que nos dé mayor posibilidad para no estar regateándole a las empresas algo del dinero que todos los santafesinos le ayudamos a tener y que haya algo más de mejor vida para nuestros santafesinos, porque hoy, a mayor pobreza, a mayor concentración de riquezas en pocas manos, mayor desigualdad y mayor violencia. A cruzar la cordillera de la resignación. Hoy nació San Martín, ojalá que nazca un San Martín colectivo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.